Si bien estamos en una sociedad en la que desafortunadamente poco pensamos y que nos caracterizamos más por los prototipos, el estereotipo, por los aplausos, por el reconocimiento, por la aprobación social. Nos preocupamos a veces más por la estética, por los valores del arte, por los valores monetarios, por el dinero, pero no nos preocupamos por lo trascendente. Y lo hablo acá en términos filosóficos por el arte de pensar. Si bien nosotros los latinoamericanos hemos sido muy criticados en el contexto europeo, puesto que somos consumidores de pensamiento, más no productores de pensamiento. Y a veces morimos en nuestra propia ignorancia, a veces morimos en nuestra propia ironía, en problemas incluso hasta muy superficiales, desafortunadamente por el hecho de no pensar. De modo que vale la pena preguntarnos: ¿pensar o morir? Es así como el pensamiento, como lo vimos el año pasado en nuestro último corte, está rodeado por una serie de características y de elementos. El pensamiento tiene una serie de fases, de etapas, de construcciones, tiene una serie de clasificaciones. Y veamos el esquema. Hay un principio filosófico de Voltaire que dice así: nada hay en el pensamiento que antes no haya pasado por los sentidos. Incluso desde la antigüedad Parménides también lo había dicho. Nada hay en la razón, nada hay en la mente, nada hay en los conceptos que antes no haya pasado por nuestros labios, por nuestros ojos, por nuestro olfato, nuestras manos. Y todo lo que está en la mente, en las ideas que tenemos, en los conceptos que tenemos, es porque antes ha pasado por los sentidos. Es así como la percepción contribuye a que construyamos el pensamiento. Ahora, segundo, la atención, es decir, es la manera como yo me sitúo, como yo me muestro o me interrogo frente a ese mundo. Yo puedo percibir, puedo escuchar, puedo oír, puedo observar una cantidad significante de situaciones, de problemas, las noticias, las redes sociales, el vecino, la vecina, la realidad de la desigualdad de este país, la pobreza, la corrupción. Bueno, pero ¿cómo actúo frente a ello? O simplemente paso desapercibido, con tal que no me afecte, con tal que no me determine, no me interesa. Es decir, para construir pensamiento hay una interpelación de mi ego, de mi yo, frente a ese otro, frente a esa realidad. Y a partir de allí es como el lenguaje viene también a contribuir. Es decir, el lenguaje escrito, las palabras, y el lenguaje no escrito en la tradición son los que van a ayudar a tomar esas ideas del pensamiento analizadas, pensadas, reflexionadas, y se van a construir los puntos de vista, se van a construir los sistemas de escritura, se van a construir las tesis, las dialécticas, los procesos cíclicos de la misma historia. Es decir, la manera como el hombre tiene sus ideas en la cabeza, como percibe el mundo, pero es urgente también dejarlo consignado en un sistema de escritura. Y esto pues lo hace también el lenguaje. Y en un cuarto elemento tenemos la memoria. Si bien también tenemos un problema como latinos y como colombianos, y es que no tenemos memoria histórica. Desafortunadamente la cátedra de historia hace más de 40 años fue abolida en nuestros pensum, cuando en su momento, en la época de nuestros padres, era una materia fundamental. Hoy por hoy no lo es. Hoy es una materia del conjunto de ciencias sociales que está unida junto a cátedra de paz y geografía, pero ya no es una materia independiente. Eso quiere decir que nosotros poco construimos procesos de memoria histórica, es decir, vivimos el presente, escasamente proyectamos el futuro, pero no nos interpelamos por lo que aconteció, por lo que sucedió, por el pasado. Este pasado que es urgente conocerlo porque quizá nos puede prevenir, es un pasado que quizá nos puede llevar a
a orientar mejor nuestra vida y a no cometer los mismos errores. De ahí el adagio popular que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es así como el pensamiento también está interpelado por situaciones que el mismo individuo de manera particular ha vivido, pero también por el hecho de que lo han vivido otras generaciones o que los han vivido otras épocas. Pensemos en el conflicto. Vivir una tercera guerra mundial sería algo un poco ilógico, puesto que Sócrates dice que el hombre no se equivoca queriendo. Es decir, no podemos cometer los errores 1, 2 o 3, 4 veces de la misma manera, sabiendo que son errores. No podemos volver a hacer lo malo que hicimos ayer. Es así como esa historia tiene que llevarnos a reestructurar nuestras prácticas y nuestros raciocinios. De ahí la tarea urgente de hacer memoria histórica, y esto se logra con el pensamiento. Bueno, si bien para saber que la candela quema no es necesario que tenga que quemarme, o para saber que si pongo el dedo en el ventilador me voy a lastimar, pues no tengo que hacerlo para descubrir de manera empíricamente esa sensación. Basta con la experiencia que han vivido otros. Y es así como la memoria, como la historia es la que nos ayuda a desarrollar esos procesos mentales. Bueno, ¿cómo se desarrolla el proceso de la formación de un concepto? Es decir, la idea de algo. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, mis estimados estudiantes, ¿qué es la vida? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es un problema filosófico? Usted seguramente me lo puede plantear. Usted me lo puede definir, me lo puede contextualizar. Pero ¿cómo logró llegar a ese concepto? Pues ya le explicaba acá desde el presupuesto de Parménides que nada hay en la razón que antes no haya pasado por los sentidos. ¿Listo? Entonces, tenemos el primer momento, el sensible, como se construye un concepto, y ha sido a través de las percepciones y a través de las sensaciones. Es decir, entra por nuestros sentidos, llega a la mente, allí se hace un análisis, se hace una reflexión sobre las cosas, usted empieza como a relacionar ideas y las neuronas hacen un proceso de sinapsis, es decir, como que se conectan entre sí mismas y asocian experiencias vividas en otros espacios, en otros contextos y lo determinan con lo que está observando y a partir de ahí pues empiezan a conformar lo que se conocen como los conceptos. Pero inicialmente todo proceso conceptual inicia desde una experiencia sensible. Luego, en segundo momento, viene el proceso lógico, es decir, el logos, la razón. Y es que se conforman los conceptos, el juicio, el raciocinio que se tienen de él. Es cuando ya viene de la mente y la razón a hacer su aporte. Y es sobre la definición de las cosas, sobre el análisis, sobre la especulación, sobre el valor que usted le da, sobre las consecuencias, sobre las causas, sobre los procesos, sobre los procedimientos que usted hace mentalmente o que usted reflexiona de lo que está observando. Vemos que pasó un carro en alta velocidad y estrelló a una mascota en la calle. Usted percibió eso, pero bueno, ya lo tiene en su mente porque lo vio y lo escuchó. Ahora, ¿qué análisis va a hacer usted de eso? Entonces, usted empieza a analizar que el conductor fue imprudente porque no respetó las normas de tránsito, excedió el límite de velocidad, no se dio cuenta que en la calle había una mascota, lo estrelló y se fue, no se detuvo para recoger aquel animal, llevarlo a un hospital de urgencias de veterinaria. Que hombre, si es que le falta moral, le falta ética por el respeto y la preservación de la vida, en este caso un animal. Es decir, usted vio lo que pasó, pero no se queda ahí nomás, como quizás lo hacen el resto de seres vivos, los animales, sino que usted como ser humano con el pensamiento puede contribuir a hacerle un análisis. Vuelvo y les pregunto, ¿pensamos o morimos en nuestros vacíos, en nuestras complejidades, en nuestra propia ignorancia, en nuestros prejuicios? Morimos en nuestra propia vacidez, quizá moral, intelectual. Morimos en nosotros mismos si no queremos trascender a través del pensamiento. Muchas gracias.